Vamos a hablar un tema y es la soberbia. Y antes de hablar de la soberbia, permítame hacer una comparativa y hablar de el fruto del espíritu como introducción, porque si algo caracteriza a este fruto del espíritu es que tiene 12 cualidades o actitudes que siempre están conectadas entre sí. El fruto del espíritu, y hablando de esas actitudes, no van por separado, ellas están amalgamadas, ellas están unidas. En otras palabras, una persona que tiene el espíritu y tiene ese fruto, siempre tendrá estas 9 características. Porque estas cualidades, escúcheme, son indivisibles, son inseparables, siempre están unidas, siempre están vinculadas entre sí. Por eso que un hombre con el fruto del espíritu siempre tendrá estas actitudes piadosas, siempre. Tendrá amor, tendrá gozo, tendrá paz, tendrá paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y así como el hombre que tiene el fruto del Espíritu tiene estas características, escúcheme, de igual manera, un hombre egoísta que se ama a sí mismo, que se sobrevalora, que tiene esos pensamientos de superioridad, siempre también va a manifestar orgullo, altivez, vanagloria, arrogancia, es presumido y por supuesto el tema que vamos a tratar hoy, la soberbia. Si algo tienen en común estas personas que tienen estas maneras de ser, es que siempre se caracterizan por exaltarse. Ellos quieren siempre y están determinados a ir por su propio camino. Por eso es que cuando uno busca el significado de la soberbia, tiene literal es ubicarse por encima. Entonces estamos hablando que un soberbio es una persona que se muestra a sí mismo por encima de los demás. Lo contrario al soberbio es manso y humilde. Por eso es que Santiago y Pedro, citando a Proverbios 3:34, da una hermosa palabra y declaran que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuérdelo bien. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a través de el Antiguo Testamento quise buscar qué nos dice la palabra de Dios con respecto a los soberbios. El Salmo 119:26 dice que Dios reprende al soberbio. En Proverbios 17:25, Dios solará a los soberbios. Levíticos 26:19, Dios dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Deuteronomio 17:12, el hombre que procediera en soberbia, el tal morirá. Deuteronomio 35:12 dice, Dios no oye a los soberbios. Entonces estamos hablando que Dios resiste, reprende, asola, quebranta, no oye y hace morir a los soberbios. Por eso el capítulo de Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia.
Jesús en Marcos 7, 20 al 23 nos comienza a hablar de lo que sale dentro del corazón y contamina al hombre y da varios nombres, pero entre ellos está la soberbia. ¿Dónde se engendra la soberbia? Claro, ella se da vida en el corazón mismo del hombre. Del corazón nace siempre la altivez. El corazón, estamos hablando del hombre, estamos hablando del hombre, el hombre interior, estamos hablando de la mente, estamos hablando de la voluntad, estamos hablando del asiento de todas nuestras actitudes, de todas nuestras emociones, estamos hablando de la inteligencia humana. Así que cuando ese corazón está contaminado con la soberbia, él manifestará sí o sí en todo lo que habla y en todo lo que hace. Permítame tomar un comentario de William Barclay que hace referencia a los soberbios, a los vanagloriosos, a los altivos. Y él dice, el fanfarrón es una criatura vacilante que trata de arrollar en su camino hacia el poder y la eminencia. Es un tipo inconfundible, pero el pecado de la persona arrogante está en su corazón. Podría hasta parecer humilde, pero en lo íntimo de su corazón desprecia todo lo demás. Alimenta un orgullo que todo lo invade y todo lo consume. Y en su corazón hay un altarcillo en el que se rinde homenaje a sí mismo. Entonces estamos hablando que un soberbio siempre quiere estar por encima de los demás. Y es una persona idólatra que tiene un altarcillo en su corazón donde se adora a sí mismo. Y hoy quiero tomar un ejemplo de quién era soberbio. Yo sé que lo recordamos como el rey del pueblo de Israel, el dulce cantor, el salmista, el hombre valiente. Pero escúcheme, David era un hombre soberbio. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Porque mire que en una de sus oraciones, en el Salmo 19:13, él es sincero con Dios y le dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí David está reconociendo que su gran pecado y su gran problema consigo mismo para con Dios es que Dios lo proteja de su misma soberbia. Y la lucha de él es que esa soberbia no lo controle, no lo gobierne. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo David fue soberbio? Y eso está en 1 Samuel 17:28. Aquí su hermano le está diciendo a este muchacho, tu soberbia y malicia de tu corazón. ¿Quién podría mejor conocer a David? Pues su propia familia. Su hermano sabía que David era, sí, un muchacho soberbio y malicioso. Es cierto, mirando usted esa historia en ese capítulo, es cierto que David estaba allí por orden de su padre, sí,
Es cierto que esas acusaciones de su hermano eran falsas, sí, basadas en los celos, sí, que le tenían envidia a David, sí, es verdad. Pero eso no quería decir que lo que dijo su hermano era mentira. El muchacho era soberbio y malicioso. Después, con más detenimiento, lea ese capítulo y note en el versículo 30 que David se fue donde otros a hacer la misma pregunta. ¿Cuál pregunta él estuvo haciendo en el campamento? Eso está en el verso 26. Y lo primero que dijo David fue: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Por qué él pregunta eso? ¿Cuál era la intención? Quiero decirle que la soberbia siempre quiere llamar la atención. Ellos siempre quieren mostrar su superioridad. Y escúcheme, su objetivo principal y primordial es buscar el reconocimiento propio. La pregunta de David era: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? En otras palabras, ¿qué van a dar? ¿Qué gano yo? Escúchenme, los vanagloriosos siempre se jactan de sus logros, exageran la verdad. Ellos se creen sabelo todo. Ellos a sí mismos se muestran como personas brillantes. Aman ver sus nombres en las primeras posiciones. Aman ocupar los primeros lugares. Siempre están exagerando sus habilidades. Exageran sus logros, exageran sus éxitos, exageran sus talentos, exageran su reputación. Ellos creen que representan un gran valor para la iglesia y para la sociedad. Nótese que un soberbio, cuando cuenta una historia, él es el actor principal. Él es el héroe de ese relato. Y también tienen una capacidad de cambiar de piel, señores. Y si en un momento dado quieren mostrarse y parecer humildes, lo hacen. Pero escúchenme, esa humildad, esa supuesta debilidad, todo es falso. Realmente no es más que un intento disfrazado de hacer que los demás lo eleven. Nótelo. Hay dos sucesos en la vida de David que todos los lectores de la Biblia lo conocemos bien. Y es el suceso de David y Goliat. Y por supuesto, el suceso de David y Betsabé. Si usted quisiera llamarle a esta historia de David y Betsabé, podríamos llamarla como dice Proverbios 16. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Y cuando usted comienza a contextualizar esa historia, hemos visto que a través de la vida de David, él manifestó su altivez. Y aún antes de su caída, también mostró su altivez. Porque en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1, allí se ve la altivez de David. ¿Sabe por qué?
porque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó. Y eso, siempre los altivos tienen esta característica. Escúcheme, los soberbios, cuando hay grandes expectativas de gran popularidad, cuando ellos miran que hay reconocimiento, cuando hay grandeza, siempre van a ser los primeros. Siempre van a estar adelante. Porque ellos quieren siempre que los glorifiquen, que los honren, que los admiren, que Él siempre se destaque. Pero cuando las cosas no llenan sus expectativas, cuando representa poco para ellos, cuando no despiertan ese interés, ya no están en primera línea. Se quedan atrás. Cuando usted lee 2 de Samuel capítulo 10 del 17 al 19, aquí David sí está en primera línea. Está guiando a su pueblo en la batalla. Es más, todos pelearon, pero el que se lleva el reconocimiento es David. Fue todo el ejército de David que mató a 700 soldados que guiaban carros de guerra y a 40,000 soldados de caballería. También mató al general del ejército e hizo huir a los sirios, y los demás reyes quedaron al servicio de David. Eso lo hizo David como líder de ese ejército, y fue el ejército el que hizo esto, pero todo el reconocimiento se lo llevó David. Pero ya en el capítulo 11, el verso 1, ese que estaba en primera línea, ahora se quedó en su casa. Aunque era la obligación de él salir a la guerra, porque era el tiempo donde los reyes normalmente salían, él no lo hizo. Y me permite recrear esta historia. Es que a David no le llamó la atención esta batalla, porque era en Rabá contra los amonitas, y ya otro se había llevado toda la honra de la valentía en esa batalla, y fue Abisai. Abisai ya los había derrotado hace un año atrás. En el capítulo 10, el verso 14, estamos hablando que ya era simplemente un ejército diezmado. Era un restante que había huido y se habían refugiado tras las murallas de Rabá. El gran héroe allí fue Abisai. En otras palabras, esto ya no llenaba las expectativas de la grandeza de David. Por eso envió a Joab, y él más bien se quedó atrás. Pero escúcheme, quedarse atrás fue preparar la escena para su trágica iniquidad. Le puedo asegurar que esa falta de compromiso prepara el ambiente para un lamentable fracaso y caída. Porque algo sí le puedo decir. El altivo, tarde o que temprano, cae. El vanaglorioso, tarde o que temprano, fracasa. Ahora este hombre está solo 3 pasos de cometer una fatalidad que tendrá resultados por el resto de su vida. Cuando usted ve en el capítulo 11, el verso 2, todo empezó porque vio a esta mujer.
no solamente la vio, sino que en el verso 3 preguntó por ella. Y en el verso 4 envió por ella. Y cayó a ese abismo del pecado. Me dice el verso 4 que durmió con ella. La vio, la deseó, concibió el deseo en su corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso preguntó por ella y acto seguido se dio a la tentación. Ahora sus deseos tomaron el control. Por eso él no pudo resistirse y la mandó a llamar. Cuando usted lee Proverbios 22:14 en la versión NTV, dice: la boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Escúcheme. Los que provoquen el enojo del Señor caerán en ella. Como el vanaglorioso siempre va a vivir con base de sus propios egos, sus propios méritos y sus esfuerzos. Como él vive siempre basado en sus propias capacidades, en su autosuficiencia, entonces, ok, Dios lo deja a merced de sus propios deseos del corazón. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron en cuenta tener a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y a mí me llama mucho la atención que nótese que los pecados de la jactancia, de la vanagloria, de la soberbia, del orgullo, ¿quién no detecta ese pecado en otra persona? Esos pecados en las personas a leguas, como dicen los viejos, se notan. Ellos los exhiben públicamente. La vanagloria y la soberbia, señores, no son pecados a escondidas. Están delante de todos. Si yo le preguntara, ¿usted sabe quién es altivo y si la persona tiene madurez espiritual? Por supuesto que él conoce quién es el pastor altivo en un momento dado, o su esposa, o el cantante altivo, o el músico soberbio, los servidores altivos. Es más, cada congregación en un momento dado detecta que esa familia distinguida en una congregación por esa antigüedad que tienen, o porque tienen poder económico, o porque son profesionales, o porque tienen gran influencia en la iglesia. Usted sabe, usted los conoce, que son altivos. Pero ¿quién los confronta? ¿Quién los confronta por su soberbia? Nadie. Y es un pecado a la luz del día, podríamos decirlo así. Pero aquí me dice la Biblia que los soberbios son deshonrados. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo un soberbio cae en esta situación? Sí. Cuando cae tarde o que temprano el soberbio
su destino final es el pecado de inmoralidad e iniquidad. El debacle de los soberbios, de su pecaminosidad como David, fue cuando cayó en adulterio. Es más, conclúyalo usted. Si algo usted pudo notar con sus propios ojos, que cuando alguien fracasó o cayó, es porque antes, casi siempre ha pasado, es porque antes estaba, ¿qué? Muy crecido. Adulaba a esa persona de sí mismo. Era muy orgulloso. Pero a mí lo que me llama la atención y lo impresionante de todo es que el altivo, aún pecando, no reconoce su miseria. No pide perdón a Dios. Los soberbios siempre viven autojustificándose. Los soberbios les encanta encubrir su miserable pecaminosidad. Es más, se esfuerzan y se centran en guardar las apariencias. Que no pierda ese lugar de estar por encima de los demás. Y se defienden a capa y espada de no caer en vergüenza pública. Cuando usted busca esa historia de David, ahora con el esposo de esta mujer, si algo hizo David fue solucionar las cosas con su propia pecaminosidad. Lea esa historia y verá que David le muestra una amistad falsa a Urías, una atención falsa, una amabilidad falsa, una bondad falsa, una generosidad falsa. Estamos hablando de que este hombre es un adúltero, es un altivo, ahora es un hipócrita. Él, con tal de mantener su imagen y su reputación, ahora es un farsante, engañoso, falso, mojigato. Es una persona doble. Pero el soberbio, aunque está en las profundidades de la depravación humana, no crea que ya ha tocado fondo. Su nivel de descomposición y bajeza llegan aún más bajo. Como David fracasó en su primer intento de encubrir esa pecaminosidad, mostrándose bondadoso con Urías, ya la segunda vez David intentó sin éxito emborracharlos, que son maquinadores, señores. Y al fracasar en ese segundo intento y encubrir su pecado con Betsabé, el frustrado y alarmado David ahora planificó no seguir siendo amable con él, bondadoso con él, atento con él, sino que ahora sí mostró lo que realmente era: un asesino. Ya no pudo más con su máscara engañar a Urías. Ahora él despliega toda su maquinación de maldad. Ahora está la sevicia controlándolo. Ahora él orquesta un plan maestro para terminar con la vida de este hombre noble. Tan miserable era David que se aprovechó de la lealtad de Urías a él como rey. Es más,
hizo que Urías entregara su propia sentencia. Los soberbios son sin misericordia. No tienen afecto natural. Tienen instintos depravados. Destruyen todo lo que ellos creen que los amenaza. Todo lo que amenaza su gran egoísmo, no importa demostrar toda la impiedad. Escúcheme, cuando el hombre va en pos del pecado, cae en las situaciones más extremas de maldad. Y todo empezó con una cosa, señores: la soberbia. ¿A qué horas David terminó siendo un adúltero y asesino? Dos pecados, por cierto, que ante la ley de Dios eran merecedor de la pena capital. ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue que cayó allá? Y se busca de pronto y creemos que lo primero fue porque dejó de ir a pelear una guerra y se quedó atrás. No, venía desde mucho tiempo atrás esa soberbia. Ahora vemos al hombre cometiendo los actos más terribles de injusticia e impiedad. Por eso cuando el profeta Natán le dijo la parábola de estos dos hombres y la injusticia del rico con el pobre, ¿sabe qué fue lo que hizo David? Se encendió en ira. Es tan hipócrita que invocó a Dios y sentenció que se hiciera justicia. Es más, demandó una cuádruple restitución. Eso lo puede leer en 2 de Samuel, capítulo 12, el verso 5 y 6. Así son los soberbios, señores. No sienten el más mínimo remordimiento de sus pecados. Ellos no tienen sensibilidad cuando le hacen el mal al prójimo. Lo miserable de su condición es que cuando ellos ven a otros haciendo la misma pecaminosidad, ellos creen que tienen toda la autoridad para juzgar y sentenciar una persona y no tienen misericordia con aquel que está haciendo el mismo pecado de ellos, y son tan terribles que exigen justicia, viendo que ellos son los primeros merecedores de la justicia de Dios. Pero lo que David no sabía, señores, es que él, al pronunciar esa sentencia sobre el rico en esa parábola que le dijo el profeta Natán, sin saberlo, se estaba condenando a sí mismo. Por eso el profeta Natán tuvo que quitarle la máscara de justicia propia y le dijo: tú eres aquel hombre. Tú eres el malvado hombre. Tú dijiste que debía morir esa persona, pues el que debe morir es usted. Dios confronta a David y le dice en los versos 7 y 8, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Hoy me encanta esto. Si David era rey, no es por las capacidades de David,
no era por su sagacidad o por su valentía. Dios le está diciendo, yo te hice rey de todo mi pueblo. No presumas de lo que eres y de lo que tienes, porque Dios fue el que te lo dio. Dios le dice a David, yo te hice rey. Y si usted se pudo salvar, no murió en las manos de Saúl, Dios le está diciendo, yo te cuidé para que Saúl no te matara. Yo. No se jacte que fue usted, no, yo te cuidé. Ahora David tenía palacios, ahora tenía muchas mujeres, muchas riquezas, y Dios le está diciendo, hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieses querido. Y la pregunta de Dios en el verso 9 es, ¿por qué hiciste lo que yo prohíbo? ¿Por qué adulteró? ¿Por qué te convertiste en un asesino? Oh, me encanta esto. Cuando usted lee la historia, a Urías lo mataron fue los amonitas. Pero Dios les está diciendo, en realidad no fueron los amonitas que mataron a Urías. No fueron los. Sí, los amonitas traspasaron su cuerpo con sus espadas. Pero Dios le está diciendo, mire, lo mataste tú. Y lo mataste porque querías quedarte con su mujer. Por eso lo mataste. El verso 10 le dice Dios, me menospreciaste. Preferiste pecar antes que obedecer. Oh, la pregunta es, ¿por qué lo hizo David? ¿Por qué este hombre que tenía intimidad y comunión con Dios, por qué llegó a tan terrible grado de bajeza? ¿Por qué? Eso está en el verso 9. ¿Por qué? Pues, escuche eso. Tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Entiende? Ahí está la clave de todo. Este hombre tuvo en poco la palabra de Dios. Su pecaminosidad fue porque despreció la palabra de Dios. Esto es impresionante. Si algo sabemos es que David amaba la ley de Dios. Y aquí Dios le está diciendo, mire, usted despreció la palabra. ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a quebrantar y desobedecer los mandamientos? ¿Qué lo llevó? Escúcheme, siempre hay un patrón en todas estas personas de por qué tienen en poco la palabra de Dios. ¿Por qué un hombre tiene en poco la palabra de Dios? Eso está en Números 15:31. Y aquí vuelve a decir, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Escuche, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Y mire la sentencia para aquellos que desprecian su palabra. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Aquí me está diciendo, hay un mandato directo de Dios, que todo aquel que desprecie la palabra de Dios, el mandato es que será castigado
con su propia vida. Esto es increíble. Una persona que desprecia la palabra de Dios y que sabe que su final es la muerte. ¿Por qué lo hace? El verso 30 está la respuesta. ¿Por qué desprecian la palabra de Dios? Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo, escuche, ¿con qué? ¿Con qué? Con soberbia. Ahí está la clave de todo. Soberbia. Todo pecado está hecho con soberbia. Antes de ese pecado, siempre la soberbia fue algo que lo corrompió, lo nubló, quitó toda sensibilidad en él, y lo primero que hizo fue despreciar la palabra de Dios. Y la consecuencia es la muerte. ¿Quiere que le diga algo? Literal, literal. La soberbia embrutece a una persona. Lo embrutece. Sabemos que el hombre tiene una naturaleza malvada. Y él es rebelde por naturaleza y en él yace no someterse. ¿Por qué? Porque en ese corazón hay altivez, hay orgullo, hay soberbia. Y eso lo lleva a la desobediencia, lo lleva a la rebeldía, lo lleva al desacato de la ley de Dios. Y la respuesta de Dios es que los reprende y los maldice por desobedecer sus mandamientos. Oh, este Salmo 119:21 es impactante, este versículo que dice: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Señores, aquí está diciendo que los soberbios son malditos. Santo Dios bendito. Mire, el pecado se originó en el cielo mismo. Y fue porque el lucero de la mañana, el diablo, quería ser semejante a Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva querían ser como Dios. Eso es increíble. El diablo y el hombre tuvieron el mismo sentimiento y el mismo deseo. Y tenían una actitud que tenían un concepto muy elevado de sí mismo. O sea, eran pretenciosos. Vanagloria, sí. Esa soberbia los llevó a ser ambiciosos. Tanto el diablo como los seres humanos siempre han pretendido una grandeza que no les pertenece y que nunca la tendrán. La palabra de Dios es clara y dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero escúcheme, esta historia da un giro asombroso. En 2 de Samuel 12:13 dice: Natán dijo a David: oh, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
el más miserable de todos los pecadores. Me está diciendo que Dios lo perdona y le dice que no va a morir. Si el mandamiento es que él debía morir por ser adúltero y por ser un asesino. Y Dios le dice que no va a morir. Usted dice, wow, ¿qué pasó aquí? La clave está en 2 de Samuel 12:13. Aquí está la clave, señores. Este David orgulloso, vanaglorioso, soberbio, ahora dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Dios mío, esta es la clave de todo. David aquí está confesando su pecado. Él reconoce que pecó contra Dios. Él ya no se justifica más. Él reconoce que es un pecador. Es más, él ya no responsabiliza a los demás. Él no culpó a nadie más. Lo primero que él hizo fue no ser más altivo. Ahora él se humilla y tiene una confesión inmediata. Ahora él es sincero. Y la confesión de él está en el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y seré más. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señores, así como Dios resiste a los soberbios, sí, Dios resiste a los soberbios, pero Dios a los humildes, me dice la Biblia, que Él da gracia. Él da mayor gracia. Ahora Dios a los humildes les da gracia sobre gracia. Estamos hablando de una fuente continua de gracia para el humilde. Estamos diciendo que este Dios tiene misericordia de los que se humilla. Él no los desprecia a los que tienen un corazón contrito y humillado. ¡Qué diferencia, señores, entre ser un soberbio y ser un hombre arrepentido y humillado delante de Dios! Él está reconociendo en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu no sustente. Escúcheme.
La única manera en que somos libres de la soberbia, la única manera es que Dios en nosotros crea un corazón limpio. Que Dios continuamente nos esté limpiando. Que Dios quite esos pensamientos soberbios y nos dé nuevos pensamientos. Que quite de nosotros todo deseo de soberbia y nos dé nuevos deseos conforme a la rectitud y la justicia. Y únicamente podremos tener esos deseos y esos pensamientos lejos de la soberbia si tenemos un corazón limpio. Es la única manera. No hay manera de luchar contra la soberbia en nosotros si Dios no crea en nosotros un corazón limpio. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito. Eso es lo que necesitamos, señores. Ese corazón que produce soberbia, que Dios lo haga pedazos. Ese corazón que produce vanagloria, sea roto en pedazos. Y no solamente queremos un corazón contrito, sino que también queremos un corazón humillado. Oh, para que esas soberbias no nos controlen ni no tomen vida en nosotros, este corazón tiene que ser aplastado. Este corazón tiene que ser agachado. Este corazón tiene que estar dolido. Cuando llegue todo pensamiento, debe ser un corazón dolido porque está ofendiendo a Dios. Alguna vez leí, no sé, no me acuerdo en el momento donde lo leí, que corazón contrito es quebrar y humillado es que en todas estas partes fragmentadas, triturarlas, volverlas papilla, volverlas puré, que esa soberbia no tenga en nada que aferrarse en nuestro corazón, que esté quebrada y hecha papilla. Uy, santo Dios, en nuestro corazón. Y ya para finalizar, en primera de Pedro 5:5 dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere en respuesta de Dios? ¿Qué quiere? Si tenemos una actitud soberbia, aquí me dice que Dios se resiste. Dios nos aborrece por esa soberbia. Se resiste. Oh, somos hombres y mujeres humildes. O soberbios o humildes. Si sos soberbio, Dios resiste. Pero si eres humilde, aquí hay un regalo de Dios. Él da gracia. La pregunta es,
¿Nuestro corazón es humilde o es soberbio? Un abrazo para todos. Mi Jesús los bendiga y que Dios siga haciendo la obra en todos nosotros.